¿Sabías que existe una Biblia más antigua, más extensa y más incómoda que la que conocemos? Una que contiene 88 libros, no 66. Una que fue guardada, protegida y también silenciada. La llaman la Biblia etíope, pero para muchos simplemente es la Biblia que nunca te leyeron. ¿Qué oculta? ¿Por qué fue ignorada por siglos en Occidente? ¿Quién decidió que ciertos libros fueran eliminados, mientras otros se convirtieron en sagrados? Este no es un simple debate teológico. Es una pregunta que toca el corazón de la fe. ¿Nos contaron toda la verdad? Porque en esos libros que nunca llegaron a nuestras manos, hay historias que te estremecen, relatos de ángeles caídos, gigantes que caminaron entre los hombres, batallas cósmicas entre la luz y la oscuridad, y profecías que anuncian el final del mundo de una manera muy distinta. No hablamos de fantasía. Hablamos de textos que fueron leídos por los primeros cristianos, preservados por una iglesia milenaria en Etiopía y borrados del canon occidental por concilios y decisiones humanas. Entonces, ¿quién decidió lo que debía entrar en la Biblia y lo que debía quedarse fuera? ¿Y qué significa eso para nosotros hoy? La Biblia etíope no fue modificada por Roma, no fue filtrada por intereses políticos. Fue conservada en silencio, hasta que el mundo comenzó a preguntarse por lo que nos ocultaron. Y hoy, tú estás aquí, preguntándote lo mismo, sintiendo que hay más. Si alguna vez sospechaste que la historia del cristianismo tenía páginas arrancadas, quédate, porque este viaje puede cambiar tu manera de ver la fe, la Biblia y la verdad. Mientras el cristianismo se expandía hacia Roma y Europa, algo distinto estaba ocurriendo en el Cuerno de África. En Etiopía, la fe cristiana echó raíces profundas sin intervención imperial y sin el filtro de concilios que dictaran qué debía ser leído y qué debía olvidarse. La Iglesia Ortodoxa Etíope es una de las más antiguas del mundo. Se formó alrededor del siglo IV y desde el principio conservó una Biblia distinta. Una Biblia con 88 libros. A diferencia de la versión occidental de 66 libros, esta incluye textos que nosotros nunca vimos en nuestras Biblias. ¿Por qué? Porque Etiopía no fue colonizada religiosamente. No tuvo que ajustarse a la teología de Roma, ni obedecer los dictámenes del Concilio de Nicea o Trento. Su canon se formó desde la fidelidad a las tradiciones primitivas, y no desde el poder político. Allí se conservan libros como el libro de Enoc, el libro de los Jubileos, el primer y segundo libro de Mecabían, y otros que el cristianismo occidental clasificó como apócrifos, pero que para los etíopes son palabra viva. Estos textos fueron copiados a mano, guardados en monasterios ocultos entre las montañas, y protegidos durante siglos por monjes que sabían que lo que tenían entre manos no debía perderse. Mientras en Europa se discutía lo que era inspirado o no, en Etiopía simplemente se conservaba lo que fue revelado. Y ese canon, hasta el día de hoy, sigue intacto. Una Biblia con 88 libros, más antigua, más extensa, más incómoda y quizás más completa. ¿Pero qué contienen esos libros que no están en tu Biblia? ¿Por qué fueron considerados demasiado extraños? ¿O demasiado peligrosos? El libro de Enoc describe el descenso de los vigilantes, ángeles caídos que desobedecieron al Creador, se mezclaron con mujeres humanas y dieron origen a los Nefilim, gigantes que sembraron caos y destrucción. El libro de los Jubileos revela un calendario sagrado entregado por ángeles, con ciclos cósmicos que el mundo moderno ya no sigue, pero que alguna vez marcaron el ritmo del pueblo de Dios. También narra episodios de guerra espiritual, de visiones del juicio final, y detalles sobre patriarcas bíblicos que no aparecen en Génesis. Otros textos hablan de batallas invisibles entre ángeles y demonios, de códigos celestiales perdidos, de nombres prohibidos, de leyes que no eran solo morales, sino dimensionales. ¿Y por qué fueron excluidos? Algunos dicen que por temor, otros por control. Tal vez eran demasiado simbólicos. Tal vez revelaban cosas que la religión institucional prefería callar. Imagina que parte del conocimiento espiritual original fue sellado intencionalmente, y que estos libros, lejos de contradecir la Biblia, la complementan desde una visión más amplia y más antigua. No es solo curiosidad, es redescubrimiento. Y si lo que revelan estos textos es verdad, entonces hay más de Dios por descubrir. Cuando abrimos el libro de Enoc, uno de los textos más destacados de la Biblia etíope, nos encontramos con una historia completamente ausente del canon tradicional. Una historia que responde preguntas que Génesis apenas insinúa. Una historia que incomoda, porque revela. Habla de ángeles, conocidos como los vigilantes,
seres enviados a cuidar a la humanidad, que en lugar de obedecer, se rebelaron, se enamoraron de mujeres humanas, descendieron a la tierra y tomaron esposas. De esa unión nacieron seres híbridos. Los Nefilim, gigantes, poderosos, temidos, violentos. Ellos no solo corrompieron la genética humana, también enseñaron conocimientos prohibidos. Magia, hechicería, armas, manipulación espiritual, cambiando el equilibrio entre cielo y tierra. El caos que provocaron fue tan grande que Dios decidió intervenir con un juicio global, el diluvio, no solo para castigar a los humanos, sino para limpiar la creación de esa corrupción angelical. Este relato, que en muchos círculos fue suprimido, da sentido a lo que en Génesis 6 apenas se menciona. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Y si Enoc completa lo que Génesis resume. Y si ese libro, eliminado de la Biblia occidental, es la clave para entender el origen de la oscuridad que aún nos afecta, estos textos excluidos no solo narran, alertan, nos hablan de un conflicto que no termina con el diluvio, sino que sigue hoy aunque muchos no lo vean. Porque el mal del que hablan no es simbólico, es espiritual, real, estructurado, una batalla entre reinos, uno de luz y otro de oscuridad. El libro de Enoc describe jerarquías de ángeles caídos, castigos celestiales, portales sellados y promesas de un juicio final que vendrá, no solo sobre humanos, sino sobre aquellos seres invisibles que rompieron el pacto. En estas páginas hay advertencias, códigos celestiales, nombres sagrados, llaves que abren discernimiento. Pero durante siglos, estos textos fueron etiquetados como herejía, como superstición, o simplemente ignorados. ¿Por qué? Tal vez porque nos devuelven la mirada a lo invisible, a una guerra que no se gana con espadas, sino con fe, luz, verdad y obediencia. En estos libros, el mal no es solo un concepto, es un sistema espiritual activo, y la humanidad no es solo víctima, sino también campo de batalla. Cuando conoces estos textos, entiendes que la fe no es pasiva, es resistencia, es alerta, es armadura invisible. Y quizás por eso, los sacaron de tu Biblia. Mientras el cristianismo europeo se mezclaba con imperios, con reyes, con concilios y guerras de poder, hubo un rincón del mundo que guardó la fe en silencio. Y sin contaminación externa. Ese rincón fue Etiopía, un país con raíces cristianas tan antiguas, que su fe floreció incluso antes de que Roma adoptara el cristianismo como religión oficial. Allí, en lo alto de las montañas, los monjes etíopes copiaron a mano los textos sagrados, guardaron el libro de Enoc, el de los jubileos y muchos otros libros que la historia occidental tachó de prohibidos. Ellos no estaban interesados en el control político de la Iglesia, no necesitaban la validación de los concilios europeos, no negociaban la fe con el emperador de turno, solo querían preservar lo que el cielo había revelado. Etiopía fue un arca, un refugio espiritual, un guardián silencioso de las escrituras más antiguas. Mientras en Europa la Biblia era quemada, modificada, traducida con miedo o impuesta con espada, en Etiopía se oraba con ella en secreto. Su aislamiento geográfico fue una bendición. Nadie llegó a imponerle un canon externo. Y por eso, hasta el día de hoy, su Biblia sigue incluyendo 88 libros. Una historia paralela, una fe que no se contaminó, una voz que el mundo occidental apenas empieza a escuchar. El hecho de que la Biblia etíope exista ya es un mensaje en sí mismo. Un testimonio de que la historia del cristianismo no fue única, ni uniforme. Nos enseñaron que solo había una línea de verdad. La de Roma, la de los concilios, la de los 66 libros. Pero Etiopía prueba que hubo más caminos, más voces, más luz que no vino del centro, sino desde los bordes. La existencia de estos textos en la Biblia etíope desmonta la idea de que lo aceptado es lo verdadero. Muestra que hubo conocimiento que fue excluido, no porque fuera falso, sino porque era incómodo. Incomoda al poder, incomoda a las estructuras, incomoda a quienes prefieren un Dios domesticado. Etiopía conservó una versión del cristianismo más cercana a las raíces hebreas, más orientada al simbolismo profético, más abierta a la dimensión espiritual profunda. No es casualidad que estos libros sobrevivieran ahí, y no en otra parte. Y si lo que nos faltó no fue fe, sino acceso, y si la fe que siempre has tenido puede profundizar aún más cuando se reconecta con lo que fue oculto, la existencia de la Biblia etíope no contradice tu Biblia. La complementa, no la reemplaza, la enriquece. Y lo que revela es simple pero profundo. El cristianismo fue más grande, más misterioso y más diverso de lo que nos contaron. Tal vez te preguntes,
¿Y qué cambia esto en mi vida? ¿Qué importa si existen otros libros antiguos, si ya tengo fe? La respuesta es simple, porque conocer más te permite creer mejor. Estos textos no reemplazan tu fe, la profundizan, no la contradicen, la expanden. Imagina que siempre viste un solo ángulo de una montaña sagrada, y ahora puedes verla desde otros lados. Eso no la cambia, la hace más real. Conocer estos libros es volver a las raíces, es recordar que nuestra fe nació de la revelación y no solo de la edición. Jesús citó libros que hoy no están en muchas Biblias. Los primeros cristianos hablaban de Enoc, de los ángeles, de realidades celestiales que hoy nos suenan ajenas porque alguien decidió callarlas. Pero en tiempos de confusión espiritual, de religiones domesticadas y de fe convertida en rutina, volver a lo que fue oculto es volver al fuego original. Estos libros nos recuerdan que la guerra es real, que el mal tiene historia, que el cielo está más cerca de lo que pensamos y que el reino no es solo una promesa, es una urgencia. ¿Qué pasa si las piezas que faltan en tu comprensión espiritual estaban en los libros que otros decidieron esconder? ¿Qué pasaría si redescubrir el libro de Enoc te ayudara a entender el origen del mal y el alcance del perdón? ¿Y si el libro de los jubileos te revelara que Dios siempre tuvo un plan más detallado de lo que creíste? Este no es un llamado al fanatismo, ni a llenar tu fe de teorías. Es una invitación a abrir los ojos, a preguntarte con sinceridad, ¿he recibido toda la luz disponible o solo la parte que otros decidieron entregarme? Dios no teme al conocimiento, lo inspiró. Y si estos textos sobrevivieron siglos de censura, persecución y olvido, es porque aún tienen algo que decirte. Tal vez la historia de la Biblia etíope no cambie todo de un momento a otro, pero puede encender en ti una búsqueda, un fuego, una nueva hambre de verdad. Y si eso ocurre, entonces este video cumplió su propósito. Si este mensaje resonó contigo, si sentiste que algo se despertó en tu espíritu, suscríbete a este canal, porque aquí no solo contamos historias, exploramos lo que muchos prefirieron callar. Y déjanos un comentario. ¿Crees que estos textos deberían ser parte de la Biblia como la conocemos? O mejor aún, ¿estás dispuesto a leerlos por ti mismo?